This meeting is being recorded. Amigos de Radio Victoria o Congreso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benemérita y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a hablar de inmediato en su segmento de Polo a Polo con el profesor Raúl Ochoa Cuenca. Profesor, estamos en Venezuela en los prolegómenos de encontrar un camino y un sendero para salir de la dictadura comunista. Se está intentando aglutinar las fuerzas de oposición, se está intentando que reaccionen, que se corrijan, porque también tenían muchas desviaciones. Y la comisión de primaria que se nombró de honorable les ha pedido que actúen con respeto el uno al otro. Si quieren hablar de unidad, tienen que deponer de alguna manera pues las ofensas entre candidatos, que utilicen los argumentos que quieran políticamente hablando, con propuestas y formulaciones que convenzan a la gente, pero que si quieren que esa comisión rija un proceso limpio y prometedor en función de la democracia, tienen que tener una conducta distinta porque hay muchos líderes que están desaforados. Entonces, yo creo que es importante eso porque ya se cumplen 31 años de que tenemos de estos golpes de Estado que se dieron en Venezuela, un país con 40 años de experiencia democrática, y que de alguna manera también ha contribuido a que el hemisferio en general, otros líderes estén imitando estas conductas. El caso Perú, el caso Colombia, donde Petro también pues, ha pretendido empezar con políticas de expropiación, imponiendo caprichosamente algunas normativas tributarias y cosas por el estilo. Entonces yo creo que así se está desenmascarando la izquierda como un sistema político ineficiente, tóxico, degradante, y no sé cómo lo ve usted en este momento, pues, frente a este panorama que se nos abre. Bueno, es que, como usted bien dijo, se cumplieron el día 2 de febrero de este año, 31 años de esa intentona golpista. No solo podríamos llamarla intentona golpista, era una traición a la patria, como además de haber cometido más de 200 crímenes a soldados que estaban sirviendo en ese momento al país. Realmente lo que ocurrió fue algo gravísimo, pero no solo para Venezuela, las consecuencias no han sido solo para Venezuela, sino ha sido un mal ejemplo para el resto de los países latinoamericanos. Evidentemente, con aquel chorro de dinero y sin ninguna limitación moral ni ética, pues Chávez y compañía, pues fueron unos desaforados, ¿no? Regalando el dinero del pueblo venezolano. Me permita que eso ha traído gravísimas consecuencias y buenas consecuencias para muchos países del mundo. Hoy en la mañana estuve haciéndome un chequeo otorrino. El médico es un venezolano, muy competente, por cierto. Y cuando venía en el automóvil con mi señora, le dije, Juliana, ¿tú sabes cuánto le costó al pueblo de Venezuela la formación de ese señor? $110,000, sin incluir los gastos de especialización. $110,000, y me acordé de la historia de los médicos venezolanos en Chile. Hay 2.400 médicos venezolanos sirviendo, como es obvio que sea, y no fueron ellos los culpables de haber abandonado el país. Esa es la gran historia, ¿no? Bueno, multipliquemos entonces 2.400 por más de 100,000, porque la mayoría de esos médicos fueron graduados, posgraduados. El posgrado en una universidad de país desarrollado costaba entre 100 y 120,000 dólares cuando el Gran Mariscal de Ayacucho, el programa Gran Mariscal de Ayacucho. Correcto. Hagamos un ejercicio simple y ya vamos a regresar a la parte internacional de la desgracia de Venezuela, del caos venezolano.
Pues Venezuela ha contribuido con Chile, no tengo a mano los números, pero es simple, multipliquemos, como le decía hace un minuto, 2.400 por $120.000 de promedio. Eso es una millonada, eso es un regalo que el pueblo venezolano le está haciendo al pueblo chileno. Y no nos están regalando nada cuando absorben, cuando reciben esos 800, 900.000 venezolanos. Siempre lo he dicho y siento orgullo en decirlo, que por ejemplo, el 70% de la primera diáspora, de 500.000 de personas que llegó al Perú, el Banco de la República de Perú dijo que el 70% tenían estudios superiores o universitarios. Bueno, es que el caos, Venezuela no lo podemos ver solo como un problema venezolano, es realmente parte de una realidad geopolítica que no solo embarga a los países limítrofes o de la América Latina. Es un problema que conlleva gravísimas consecuencias para muchísimos países. Vuelvo y gracias. ¿Por qué los americanos han visitado al sátrapa que gobierna Venezuela? Simplemente porque hay una guerra en Rusia, Rusia mantiene una guerra contra Ucrania. Los países occidentales evidentemente se han alineado con un país pequeño y cuasi indefenso, y por eso lo están ayudando, con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, por lo menos a paralizar las garras imperiales de Putin y su séquito. Entonces, ¿por qué le decía por qué fueron los americanos a hablar con Maduro? Porque realmente le quieren quitar las sanciones, porque realmente es una persona con la que cualquier demócrata del mundo le agrada conversar. ¿Por qué le sueltan los sobrinos que tenían? Pues simplemente porque el mundo necesita petróleo. Necesita petróleo porque el gran proveedor, recordemos que Rusia produce entre 9 y 11 millones de barriles al día. Eso es una enormidad. Eso posiblemente el único que puede competir con ellos son los yacimientos petroleros americanos y últimamente a través del fracking. Pero y Venezuela es el país que bajo tierra tiene las mayores reservas. De manera que todo, doctor Lares, se relaciona internacionalmente con el caos que se inició en Venezuela ese fatídico 2 de febrero de 4 de febrero de 1992. De manera que todo tiene una interrelación. El problema ruso-ucranio, el mundo occidental, al decidir terminar o no terminar, pero por lo menos bloquear en gran parte las exportaciones de crudo o de productos derivados de parte de la Federación Rusa. Eso tiene una incidencia en Venezuela, pero el mundo no quiere, evidentemente, no está a gusto a negociar con un sátrapa, con un dictador, con alguien que confeso, porque es totalmente claro, preciso, la utilización de la tortura como política de Estado en la República de Venezuela. De manera que todos estos aspectos que aunque parezcan internos, tienen una gran incidencia desde el punto de vista internacional. La situación y por qué planteaba que los americanos necesita el mundo occidental tener proveedores serios del producto de energía fósil como es la que tiene Venezuela increíblemente inmensa cantidad. Entonces el mundo necesita ese petróleo, pero el mundo le cuesta relacionarse, hacer negocios con una persona que no respeta los derechos. No, y bajo el chantaje menos. Exactamente. Por eso es que yo creo, y lo he venido sosteniendo en mis escritos, que la solución de Venezuela
no va solo, no va de la mano. Creo que lo están haciendo, tratando de hacer lo mejor posible. Estos organismos internos de la oposición, como las primarias, etcétera, etcétera. Pero creo que eso no va solo de esa mano. Creo que es un problema mucho más complejo, donde están incluidos las grandes potencias del mundo. Pero atención, no es que yo crea que los americanos, el gobierno de Francia o el de Italia están muy preocupados por el pueblo venezolano. Podrán haber algunas personas que estén preocupadas. Pero desde el punto de vista macro, lo que les interesa es tener un proveedor seguro, no solo de petróleo, sino de infinidad de minerales que son importantes para el proceso de desarrollo del mundo contemporáneo, que los tiene Venezuela, ¿verdad? Entonces, creo, doctor, que todo esto que se inició ese día, el 4 de febrero de 1922, tiene una gran repercusión desde el punto de vista internacional. Tiene una gran repercusión desde el punto de vista internacional en lo que respecta a las tendencias de gobierno en Latinoamérica. Tiene una gran tendencia, tiene una gran importancia para el futuro de un país que era el país con mayor nivel educativo en Latinoamérica. Bueno, Tiene una gran... Usted lo dijo al comienzo, los países lo están percibiendo. Los mismos Estados Unidos en algún momento dado han llegado a alabar la diáspora venezolana. Le han dado preferencia. Bueno, es correcto. Lo que equivale al Ministerio del Interior de los Estados Unidos, que es lo que llaman la Secretaría de Seguridad Interna, han dicho públicamente que la mejor inmigración que ha tenido los Estados Unidos los últimos 40 años ha sido la venezolana, porque es la más educada, la más formada. Pero bueno, volvamos al tema inicial que hablábamos hace un minuto. Yo creo que todo eso hace que Venezuela, a partir del 4 de febrero del 92, se haya, por necesidad, sea parte activa del proceso mundial que se está viviendo. Somos parte porque tenemos el necesario petróleo para satisfacer la necesidad del mundo. Cuando se dice que la guerra rusa-Ucrania será larga, que es las intenciones de Putin, y además porque Ucrania ha dicho muy claramente que no le va a negociar, a entregar ni un centímetro cuadrado del territorio que ellos se han adueñado, incluyendo el de Crimea. De manera que lo que, repito, este 4 de febrero ha traído una cola inmensa, pero no positiva. Es que lo grave es que no es positiva. Imagínese, doctor, 9 millones de personas que tocan la puerta de los países aledaños, ¿no? En países pobres que han llevado 1 millón de personas y que le han abierto las puertas. 1 millón de personas, muchos, como decíamos, con buenos niveles educativos, pero hay todo un proceso para que se puedan integrar a esa sociedad. Claro. Procesos legales, procesos, en fin. ¿Cuánto el impacto que laborales, sufrido, de servicios, todo? El impacto que ha sufrido la estructura sanitaria de países como Ecuador, sí, para resistir 1 millón de venezolanos. Igualmente 3 millones de venezolanos estamos residiendo en Colombia, pero eso es inmenso, sí, eso es inmenso. Miren, la población venezolana es casi el 6% de la población neogranadina. Eso es inmenso. Eso es como que si un país creciera, mire, yo no tengo los datos, pero muchísimo durante la tasa interanual de nacimiento. Debe ser algo nunca visto en el mundo, ¿no? Entonces, esto ocurre este 4 de febrero. Este 4 de febrero ha tenido toda una serie de repercusiones, no solo, repítole, en el plano interno, sino en el plano internacional. Por eso es que analizar con exactitud lo que hicieron estos señores, ese 4, y que después no fueron castigados como tenían que ser castigados, ¿no? Al contrario,
en algunos momentos fueron premiados. No me puedo olvidar que Arias Cárdenas lo nombraron jefe del PAMI, que era un programa que compraba alimentos para alimentar la niñez venezolana. Pero a fíjese, nivel de ministro. Usted está mencionando a Arias Cárdenas, que fue justamente uno de los propiciadores de ese golpe con Hugo Chávez y otros tantos. Tiene años aquí en México como embajador. En un momento dado, inclusive, tuvo serias diferencias con Chávez y lo calificó de lo que no quiso, ¿no? Y de lo que quiso. Pero ahora regresa con motivo de la Serie Mundial, de la Serie del Caribe, y busca escenario en los medios para decir una frase que a mí me llamó mucho la atención. El movimiento que generamos el 4 de febrero ha perdido pueblo. Y esa frase, de alguna manera, se inscribe positivamente en lo que se está intentando hacer ahora, que es que ese pueblo que perdieron ellos, no lo desaprovechemos y lo traigamos a una consulta, ¿verdad? Donde la oposición pueda recobrar de alguna manera la vigencia que requiere, que también ha estado un poco alocada, pero esta comisión de primarias pareciera que está canalizando adecuadamente a ese pueblo que está desorientado, que está disperso, que está esperando un rescate de la libertad. Y en ese sentido, pues yo creo que lo que hay que procurar es que ese mensaje llegue adecuadamente y que los nuevos partidos, sobre todo, que se generaron a lo largo de esa crisis del 4 de febrero en adelante, con jóvenes liderándola, o sea, recapacitaran y se dieran cuenta que el rescate lo tienen en las manos de la manera más oportuna posible, porque el mismo líder, el líder verdadero, no Diosdado Cabello apareció luego, pero Arias Cárdenas, que estuvo con Chávez en la conspiración, o sea, ha reconocido que perdieron pueblo y al reconocerlo está demostrando también que fueron un fracaso. Entonces, ¿cómo rescatarlo? Bueno, por la vía democrática sí se puede, pero aquí hay que amalgamar voluntades y yo no sé si usted siente pues que esta comisión pudiera lograrlo. Bueno, yo sobre esto, yo espero que las comisiones estas de primaria, que me dicen, les recuerdo, doctor, que yo tengo 30 años ininterrumpidamente viviendo en Europa, de manera que hay muchísimas personas que yo no conozco, la mayoría, pero me dicen que son personas de muy buena honorabilidad, de alta honorabilidad y de personas muy competentes. Espero que así sea. Espero también que los líderes, si se pueden llamar así, los dirigentes del partido, no se hagan un harakiri japonés, que no se ataquen entre ellos, que no maten al hermano, que no maten al padre, que no haya asesinatos, homicidios en familia. Eso es importante. Es muy importante. Y por otra parte, estoy convencido que si esto, doctor Lares, volviendo al inicio de la conversación, que todo tiene un comienzo y va a tener un final signado por el aspecto internacional. Exacto. Si esto es así, creo que no es solo el elemento interno el que está ayudando a consolidar unas fuerzas democráticas que puedan vencer en diciembre a estos señores, pero fuerzas democráticas que pudieran vencer siempre y cuando algunas mínimas condiciones estén dadas. Por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral no sea manipulado por estas personas. Porque si que los conteos sean fácilmente verificables y que la oposición esté presente en las mesas. Pero además de este factor interno importantísimo, creo que hay potencias internacionales interesadas en que la situación de Venezuela se retorne hacia unas vías de civilidad. No, por eso, eso de la consulta primaria para escoger un candidato
que se oponga a un proceso dictatorial. La consulta primaria es fundamental y para mí es inédita en América Latina, ¿no? Y yo creo que en muchos países. Y Estados Unidos ya ha dicho que comparte ese paso que se está dando. Y lo que yo aspiro también es que otros países latinoamericanos que comulguen de verdad con la democracia u organizaciones partidistas de este hemisferio que comulguen con la democracia, de alguna manera alienten y apoyen también esa iniciativa, porque eso fortalece e inspira al ciudadano nuestro a creer que estamos en el camino correcto. De acuerdo. ¿Hay alguna cosa que yo realmente ahora tengo una conferencia y le pido perdón, pero tengo que terminar dentro de muy pocos minutos? Yo creo que hay aquí algo, doctor Lares, que es muy importante. Uno, consolidar esas fuerzas democráticas. Dos, que en Venezuela pueda haber un candidato unitario que se enfrente a estos gorilas. Y tres, recibir realmente el sostén, experiencia de los países europeos y de los países de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, etc. Que se está recibiendo. Si se logra, se está recibiendo. Creo que sí. Si se logra estructurar esto y sobre todo que el frente interno sea unido, podría ser, me recuerdo y usted seguramente se recordará de una célebre frase de un amigo, Luis Herrera Camping, que paz descanse. Luis Herrera me decía, no solo a mí, decía, gano y cobro. Sí, así decía es. Luis Herrera. Sí. Hay que ver, doctor, si quien gane va a cobrar. Yo creo que ahí está la llave de todo, el kit de todo. Bueno, yo creo que vamos a ganar. Yo creo que la fuerza democrática... Claro, una vez lo logramos. Perdón, yo creo que la fuerza... Sí. Adelante. Yo creo que la fuerza democrática no, como decía el borrachito, no pierde con nadie. No, yo creo que la fuerza democrática, guardando ciertas condiciones, con un candidato unitario, etcétera, etcétera. El problema realmente va a ser, y ahí es donde yo creo que vuelve a ser Venezuela parte del tapete internacional, cuando serán las grandes potencias las que logren hacer que el candidato ganador cobre. Exactamente, sí. Que el candidato ganador cobre. Exacto, que comience un verdadero reenrumbamiento del país. Yo estoy convencido que sí. Bueno, de todos modos, era importante hablar estas cosas, repasar un poco la historia reciente, para que la gente tenga la oportunidad de sentarse a recapacitar de nuevo en función democrática. Y yo creo que lo estamos haciendo y se está logrando, y ojalá que volvamos a ser ejemplo para América Latina, como lo fuimos durante esos 40 años que vivimos el periodo democrático que usted conoció y que yo también conocí. Y que la juventud sepa que ahí está la clave. Muchas gracias. Estoy de acuerdo. Muchas gracias por su bondad. Que tenga buenas tardes. Buen fin de semana a todos. Igualmente, hemos terminado así de polo a polo con el profesor Raúl Ochoa Cuenca a través de Radio Victoria o Congreso Televisión en nuestra alianza hemisférica con PEN América y la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Gracias por acompañarnos.